Hola, shalom amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los hijos de Zadok. Hoy les voy a presentar un video sobre cómo prepararnos para el tiempo de la persecución, para el tiempo en el que la marca sea dispuesta, que la lleven todos los humanos y nosotros los salvos, que no la llevemos, podamos sobrevivir sin comprar ni vender durante el tiempo que dure la persecución. Así que, por favor, si les interesa el tema, les pido que me acompañen. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por qué vivimos hoy. Bueno, en primer lugar, empecemos con la parte de alimentación. La alimentación tienen que ser elementos, mercadería que pueda ser almacenada durante largo tiempo, que después nos sirva para la alimentación. Obviamente intentar que sea lo más nutritiva y con un buen aporte calórico. Yo personalmente nosotros creemos que la persecución va a durar entre 45 días a 3 meses. Si uno lee la Biblia, bueno, más o menos yo pienso que ese es el tiempo que va a durar. No creo que dure más. Meses como mucho. Entonces pensemos prácticamente en ese tiempo. Creo que lo primero que hay que pensar es en el agua, ya sea que estemos o en la ciudad o en el campo, en un lugar urbano o rural. Creo que hay que pensar en agua. Ustedes piensen que no vamos a poder comprar ni vender. Tal vez sea interesante, por ejemplo, pagar nuestras boletas de agua, nuestra suscripción, a ver si se puede hacer anual. En algunos países se puede. Así, después, cuando ya no tengamos forma de pago, porque no vamos a tener la marca, si ya la hemos pagado de antemano, yo creo que no la pueden cortar. Entonces ya vamos a tener agua, pero igual no nos podemos confiar. Entonces comprar o almacenar toda el agua que sea posible. También pensar en un filtro y también en almacenar lavandina o lejía, como le dicen en algunos países, porque bueno, también está en la lista de productos de limpieza que tengo en segundo lugar, pero bueno, también está en esta parte, ¿no? Porque es la forma que vamos a tener de purificar el agua usando unas gotas, ¿no?, de lavandina o de lejía. Después, sal. Hay que almacenar sal porque es fundamental para conservar la comida. También nos puede servir como desinfectante de heridas. Entonces tiene varias funciones, ¿no?, la sal. Después, aceite de oliva. El aceite de oliva es básico y hay que tener muchos litros de aceite de oliva almacenados. Las latas en conserva también son una forma práctica de almacenar comida en forma duradera. Así que latas de conserva de todo tipo, las que podamos almacenar, va a estar muy bien. También huevos deshidratados vienen, ¿no? Ahora huevos como en polvo, que después se los puede hidratar con leche o con agua. Entonces creo que es un buen alimento para almacenar. También leche en polvo, barras de cereal que tienen un aporte calórico grande, importante, y se las puede almacenar bien. Proteína en polvo también, porque la proteína en polvo es un gran alimento que después, en el momento en el que debamos mantenernos
bien, digamos nutricionalmente bien, nos puede aportar muchos nutrientes y muchas calorías simplemente con ese polvo, ¿no?, de proteína que se lo puede esparcir en cualquier bebida caliente o en algún batido. Después también ghee. Ghee es una mantequilla clarificada que antes de estar abierta se la puede almacenar fuera del frío, digamos. Entonces es como un tipo de mantequilla, pero que la podemos almacenar a temperatura ambiente. Frutos secos también, que tienen un aporte calórico importante y que se los puede almacenar. Ramen, que también se los puede guardar, ¿no? Son las bolsitas estas de los fideos orientales, que si bien tienen mucha cantidad de sodio, ¿no? No son lo más saludables que hay, pero bueno, está bien porque se puede tener alguna cantidad no muy grande y van a dar un aporte calórico y son muy fáciles de preparar. Así que pienso que también se las puede incluir. Después, café, té, café soluble, claro, ¿no? Té, tisanas, avena. La avena es un muy buen alimento que también se lo puede almacenar bien y que después va a dar un muy buen aporte nutricional. Puede ser con leche, puede ser con agua, que se lo puede mezclar. Después miel, porque la miel es un alimento muy noble y que sirve para muchísimas, tiene muchísimas virtudes, ¿no? No solo como alimento, sino también para si llegamos a tener algún catarro, alguna gripe, también nos puede servir. Vinagre de manzana, porque tiene muchas utilidades. Después también todo lo que son granos, lentejas, garbanzos, habichuelas, arroz, fideos. Aquí llegamos al punto, ¿no? Igual que con el té, con el café, cómo hacer para después calentar agua. Pienso que hay que pensar también en algún tipo de brasero. Vienen braseros más para ciudad, ¿no? Que pueden ser unos braseritos pequeños. Y después vienen otros braseros que son más de campo, donde se puede, digamos, difieren básicamente en el tamaño. Entonces hay que pensar en algo así también para poder calentar el agua y los alimentos, un brasero. También hay que pensar, por ejemplo, si estos meses llegan a tocar en el invierno, cómo hacer para calentarse. Creo que también pasamos por lo mismo, por el brasero, tener algún tipo de brasero, porque hay que contar con que aquellos que no llevemos la marca, bueno, no vamos a poder pagar nuestras boletas. Entonces, ya sea pensar en pagarlas en forma anual, entonces ya vamos a tener todo el año pagado. En algunos países eso es posible. Por ejemplo, lamentablemente en Argentina creo que no se puede pagar en forma anual, pero en Francia, imagino que en toda Europa, sí se pueden pagar en forma anual. Entonces, pagar nuestras boletas en forma anual va a hacer que ya de antemano tengamos esos servicios cubiertos. O sea, que esté cubierto el pago de la electricidad, del agua, de todo. Y si no, pensar cómo después uno va a hacer para calentarse sin depender ni del gas ni de electricidad, que es un poco lo que están pensando muchos europeos en este momento, y han optado por la leña. Algunos tienen chimeneas ya en sus casas, y los que no tienen están adquiriendo como
son como chimeneas, pero digamos más tipo brasero. Así que pensar en algo de eso. Y después papel de aluminio, creo que no dije, papel de aluminio es importante tener, porque también se le pueden dar muchos usos, tiene muchas utilidades y bueno, no sabemos, ¿no? Hasta que llega el momento muchas veces ni podemos pensar, pero tenerlo porque tiene muchas utilidades también el papel de aluminio. Y también pensar aquellos que tenemos mascotas en nuestras mascotas, ¿no? Guardar, almacenar, por ejemplo, si comen determinado alimento. Yo, por ejemplo, mis mascotas comen, yo tengo 2 perritos, ellos comen arroz y carne. Pero bueno, llegado el momento, me imagino que tendré que darles, por ejemplo, algo en conserva, estilo atún. Y también, por ejemplo, ellos comen unos huesitos, entonces pensar en eso también, ¿no? Comprar eso de antemano. Unos huesitos que son como galletitas, entonces, bueno, pensar en ellos también, ¿no es cierto? Almacenar sus alimentos también. Eso con respecto a los alimentos. Después tengo otra lista sobre higiene y farmacia. Bueno, aquí no voy a ser original, entonces comenzamos por el papel higiénico. Creo que hay que tener papel higiénico, siempre es lo primero que se gasta, lo primero que se almacena, ya vimos, ¿no? Que durante la cuarentena fue lo primero que empezó a faltar. Así que sí, creo que es importante almacenar papel higiénico. Cinta aisladora, no sé cómo se dirá en otros países, pero es esa cinta color marrón que se usa para las mudanzas, por ejemplo, para embalar las cajas, que también es muy útil. Pilas, muchas baterías, porque llegado el momento pueden ser muy útiles. También justamente con las linternas, porque lo siguiente en la lista son linternas. Hay algunas linternas que se cargan solas, otras con luz solar, otras con pilas. Entonces, linternas se puede tener de todo tipo, pero además también tener pilas, baterías. Después tener encendedores, muchos encendedores, también muchas cerillas o fósforos, velas, también tener bolsas de basura de gran tamaño, porque van a ser muy útiles llegado el momento, siempre hacen falta y están subiendo de precio de una forma vertiginosa, por lo menos aquí en Argentina suben de precio y son artículos muy caros, así que lo que se pueda ir guardando va a ayudar también a una cuestión de economía, poder comprarlas ahora, porque después todo va a subir, no sabría si decir mucho más que, o sea, el triple, no sé, 100%. Si uno piensa en lo que estaban hace 6 meses, ahora están 100% más caras. Después también todo lo que es la parte del kit de primeros auxilios, como puede ser curitas, que son, ¿no?, las cintitas para las heridas, gasas, algodón, alcohol, ibuprofeno. También me parece interesante tener vodka, porque el vodka nos puede ayudar en caso de que haya muy bajas temperaturas y que estos tiempos nos lleguen en bajas temperaturas. Bueno, nos pueden ayudar un poco a calentarnos, nos pueden ayudar con las heridas, nos pueden ayudar a encender un fuego, es decir, tiene múltiples utilidades, así que vodka. Después, con la parte de limpieza, bueno, guardar detergente, ir almacenando esponjas, dentífricos, cepillos de dientes, agua oxigenada,
que también sirve para las heridas. Soga, guardar soga, que puede ser interesante tener también. ¿Qué más? También sería útil comprar, por ejemplo, esas lámparas de aceite y aceite, esas lámparas que se ven en las películas antiguas, lámparas de aceite y aceite. Personalmente, no creo en tener un generador eléctrico. ¿Por qué? Porque los generadores eléctricos hacen mucho ruido en general. Y uno se tiene que, si bien es difícil imaginar ese momento, uno tiene más o menos que imaginar, ¿no?, el momento en el cual vamos a estar viviendo. Y va a ser un momento en el que haya muchos delatores y mucha gente desesperada también. Va a haber las dos cosas. Entonces, si nosotros tenemos un generador eléctrico, va a hacer mucho ruido, mucha gente se va a enterar, digamos, no es discreto. Entonces, no nos va a servir en ese momento. Todo lo que no sea discreto, en ese momento no nos va a servir. Y acá entra, por ejemplo, también la cuestión del huerto. A mí me encantan los huertos, amo los huertos, pero creo que en ese momento no es una buena idea tener un huerto, porque es el primer lugar donde van a ir a vandalizar, ya sea para robarlo o para destruirlo, porque la gente va a ser muy dañina y ustedes piensen que ya hoy a los que somos un poco antisistemas no nos quieren. Entonces piensen en ese momento, si uno va y tiene una huerta y hay algún vecino que sabe que nos puede delatar, o sea, no es una buena idea, porque aparte, en caso de llegar a haber escasez, también nos lo van a robar. Entonces, no creo que sea una buena idea tener un huerto, porque, es decir, ya va a haber escasez. Entonces, de una manera o de otra, nuevamente volvemos a la palabra discreción. Un huerto no es discreto, y en esos momentos lo que más nosotros vamos a necesitar es discreción. De hecho, yo les digo, hermanos, no le cuenten a nadie que ustedes están haciendo este tipo de almacenamiento. Yo no le cuento a nadie, absolutamente a nadie. En caso de que haya personas que en ese momento, que haya hermanos o familia de sangre que puedan llegar a necesitar estar con uno, que lo dudo, porque, es decir, hermanos sí puede ser, familia de sangre no lo creo, porque, o sea, familia de sangre me refiero a aquellos que no sean que no sean salvos, y en ese momento prácticamente seguramente ya haya una división total, porque entre los marcados y no marcados va a haber una total división. Entonces, no lo sé, no sé con el tema de familia de sangre, pero por ejemplo, si hay algún hermano que está necesitado en ese momento, que no almacenó, entonces recibirlo, por supuesto, se puede recibir hermanos y compartir, pero hasta ese momento yo aconsejaría, yo les sugiero no decirle a nadie que estamos almacenando, porque no es prudente, Entonces, eso, discreción nuevamente. También no estoy de acuerdo con el tema armas. Yo personalmente, nosotros no creemos en tener armas. Creo que también depende mucho de cómo uno, de dónde uno vivió, cuál es la cultura de uno, cuál es la cosmovisión de uno. A lo mejor si yo fuera norteamericana, bueno, no lo sé, probablemente, pero yo nunca, por ejemplo, empuñé un arma, y no creo que lo hiciera en una situación así, porque no estoy acostumbrada. Entonces, también
pensar como que en esos momentos, si uno mata a alguien, bueno, seguramente sería porque uno estaría matando a una persona que viene a robar para comer. Entonces no sé si... No sé cuál sería, digamos, el beneficio a nivel espiritual, ¿no? Personalmente creo que, a pesar de que también sé que mucha gente aconseja tener armas en estos momentos, ¿no? Cuando uno habla sobre la preparación para los últimos tiempos, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero eso lo tendrá que ver cada uno según su educación, su background, dónde vive. Bueno, es muy personal, es muy individual la decisión. Y después, oro, eso es importante. Ahora ya el oro se disparó por las nubes, el precio, pero bueno, es importante tener oro. Y plata. Comprar algunas moneditas. En algunos países, como en Francia, era súper fácil comprar. Uno lo podía hacer por internet, compraba así de a poquito. Me imagino que en toda Europa debe ser igual, pero en otros países, como por ejemplo Latinoamérica, es más difícil. Entonces uno tiene que ir a las casas, a las joyerías y comprar, aunque sea alguna joya, algo. Recomiendo mucho comprar plata en este momento. Bueno, el que pueda comprar oro, por supuesto, pero si no, plata, porque también va a ser muy útil y está mucho más accesible. Entonces, a nivel, digamos, práctico, material, creo que esas serían mis recomendaciones. Y después, todo lo que sea individual, que para mí puede ser importante, pero a lo mejor para otra persona no. Por ejemplo, si yo utilizo un medicamento, bueno, tener mucho de ese medicamento, porque tengo que pensar que voy a estar meses sin poder comprármelo. O todo lo que sea cosas de higiene, por ejemplo, todo lo que sea higiene, yo dije dentífrico, dije detergente, pero bueno, eso multiplicado por cada cosa que uno use, por ejemplo, jabón para la ducha, shampoo, o sea, todas las cosas que uno use, pensar que uno lo tiene que almacenar para que podamos estar meses sin comprar. A nivel también de vivienda, porque muchos dicen ir al campo. Sí, puede ser. Básicamente creo que porque las ciudades están llenas de antenas. Más que por otra cosa, sería por eso, porque hay muchas antenas. De todas maneras, aquellos que no estamos recibiendo la medicación, las antenas nos afectan muchísimo menos que a los que ya están recibiendo las dosis. Entonces, en ese sentido sí, nos van a afectar, pero no tanto, porque no vamos a tener el elemento que hace que esas antenas sean transmisoras, ¿no? Lo voy a poner acá anotado el nombre. Entonces, al no tener eso, esas antenas no son, digamos, tan nocivas para nosotros. Entonces, yo no sé si irse al campo, digamos, puede ser un consejo así como universal. Por ahí sí, es más sano, claramente, pero por ahí también pensar que cuando no hay muchos vecinos, que de hecho tengo testimonios de eso, de personas conocidas que durante lo más álgido de la pandemia del 2020, tengo una persona conocida que me contaba que ella vive en un pueblo y iban por el pueblo casa por casa viendo quién había recibido la marca y quién no, y esta persona se tuvo que escapar varias veces.
porque en un pueblo se delatan, la habían delatado. Otros vecinos la habían delatado que ella no se había puesto las marcas. Entonces, yo no sé hasta qué punto es, digamos, seguro irse a un pueblo, porque en un pueblo todos se conocen. Entonces, otra vez volvemos a la palabra discreción, ¿no? A lo mejor si nadie nos conoce y no contamos nada, puede ser, pero si no, no sé si es muy aconsejable. Bueno, después de haber dado estos consejos prácticos, que son los que yo pongo en práctica, valga la redundancia, me parece lo más importante ir a la parte espiritual, porque como ustedes verán, son consejos muy simples, muy básicos, y si nos vamos a guiar solo por la parte material, bueno, obviamente que habría gente mucho más poderosa que nosotros, que ya tienen hasta palacios subterráneos construidos. Estoy segura, absolutamente segura, que personas como Klaus Schwab o todos ellos del Foro Económico Mundial o los reyes de este mundo, la realeza, por supuesto que tienen, digamos, a nivel material todo resuelto para esos tiempos. Pero ¿van a ser salvos? No van a ser salvos. Entonces, sí me parece importante prepararse, porque de hecho para eso tenemos la palabra, para prepararnos, pero lo más importante me parece prepararnos espiritualmente, porque no sirve de nada prepararse con una mega despensa y perfectamente, digamos, llena con la mercadería especial, pero si, aunque tengamos eso, no tenemos lo espiritual, no nos va a servir. Entonces, voy a leer un pasaje para terminar sobre la venida del Señor. Los voy a leer primera de Tesalonicenses 4:13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, y esto es lo importante ahora. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, es decir, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, este pasaje, 1 de Tesalonicenses 4 y 5, es el pasaje que nos dice claramente que Jesús, para los salvos, no viene como un ladrón en la noche. O sea, no nos confundamos. Tengan mucho cuidado cuando ustedes vean canales supuestamente cristianos que les dicen que Jesús viene como ladrón en la noche. Tengan sumo cuidado, porque esas personas que dicen eso no han entendido los últimos tiempos, no han entendido el mensaje del Apocalipsis, que es el mensaje del Apocalipsis,
más Mateo 24, más Lucas 21, más Marcos 13, más Joel, más Zacarías, más Isaías, es decir, son varios pasajes. Por supuesto, más la última semana de Daniel, pero todo eso hay que ponerlo y armar el rompecabezas, pero vean que se lo puede hacer. Justamente Dios nos da su palabra, Dios nos da las instrucciones necesarias para que nosotros sepamos que Él para nosotros no viene como un ladrón en la noche. Entonces, piénsenlo mismamente desde la lógica. ¿Qué lógica tendría? Que Dios nos deje toda su palabra y que nos diga, pero yo llego como un ladrón en la noche. No tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, por favor, usemos la lógica, usemos el sentido común. Si estamos diciendo que nos dice que hay sellos que se van a concatenar y que se van a ir abriendo uno después del otro, si nos dice en Mateo 24 exactamente cómo van a ser los pasos, si nos dice que el día del Señor viene con el oscurecimiento del sol, viene que es un día especial, que viene después de un terremoto, es decir, nos dice todo, y que ese terremoto viene después de la persecución de los santos, nos dice todo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Jesús viene como un ladrón en la noche, que puede llegar esta noche? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Es gente que no entendió el ABC de los tiempos. Es decir, yo les recomiendo poner, agarren una hoja y pongan Lucas 21, en el orden que ustedes quieran, o Lucas, o Mateo, o Marcos. Bueno, vamos, si no, en el orden. Mateo, Marcos, Lucas, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6, y vayan organizando y van a ver que todo coincide. Y los sellos son estos últimos tiempos, los sellos que se van abriendo. Entonces Jesús nunca puede venir como un ladrón en la noche, porque hay acontecimientos que se tienen que dar antes de que venga. Si no, ¿para qué estaríamos haciendo, por ejemplo, este video de almacenamiento? Si Jesús puede venir esta noche. No tiene sentido. Jesús viene después de la marca. Porque para eso vamos a almacenar, para eso vamos a guardar, porque no vamos a poder comprar ni vender. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en otro video. Si les gustó el video, denle like y chequen su suscripción. Así que bueno, les mando un abrazo en Cristo. Chao. Listo, dale. A laburar. Sí. A ver, entonces, ¿puedo hacerlo con él o lo dejo? No, tiene que estar en el piso. Te amo. Bueno, no molestar. Igual nos darías un montón de rating vos. Cierto. Es quien nos liberta.